La charla se titula Profundizando en el sentido de la vida, las leyes espirituales. Las leyes espirituales es el título de mi primer libro y en él lo que intento es contestar a las preguntas fundamentales de la vida, las respuestas que yo he ido encontrando, que veréis que más o menos se parece mucho a lo que habéis ido contando muchos de vosotros. Me presento un poquito a nivel profesional, aunque él ya lo ha hecho un poco, simplemente para comentar pues que yo soy una persona que me dedico a la ciencia, soy doctor en ciencias químicas, he trabajado en el Hospital Clínico de Valencia haciendo investigación en genética del cáncer. Esto no tiene nada que ver con la charla de hoy, pero para que sepáis que la gente de ciencias también se interesa por estos temas, por la espiritualidad, porque creo que todos intentamos saber cuál es el sentido de la vida, seamos de la profesión que seamos, ¿no? Y mi búsqueda personal de respuestas, pues ha llegado a muchas conclusiones que son muy parecidas a las que muchos de vosotros, con las experiencias que habéis tenido, pues habéis llegado. En realidad, el hecho de responder a estas preguntas sobre el sentido de la vida es algo muy antiguo. No es que no lo estemos preguntando nosotros ahora. Desde los tiempos inmemoriales, pues la humanidad se ha hecho esas preguntas. Esas preguntas tienen que ver con el sentido de la vida, por qué existimos, por qué existe el mundo. ¿Lo ha creado un ser superior? ¿Viene de la nada? Esa sería una de las preguntas. Otra pregunta sería, ¿hemos venido a hacer algo en particular a la vida? ¿Tienen nuestras vidas un sentido? Alguna otra pregunta importante pues podría ser el cómo se puede llegar a ser feliz. Yo creo que el anhelo de todo ser humano en la vida es llegar a ser feliz. Pero si miramos cómo está la gente y cómo está el mundo, hay muy pocas personas que consiguen ser felices. Hasta el punto de que habrá personas que piensen que la felicidad es un sueño inalcanzable. Pero yo creo que intuitivamente todos en nuestro interior intuimos que para alcanzar la felicidad es necesario conocer el amor. Y por eso también hablaremos mucho en la charla sobre el amor. Otra pregunta importante sería, ¿hay vida más allá de la muerte? ¿O se acaba todo cuando se muere el cuerpo? Yo creo que vosotros ya sabéis mucho de esto, pero hay mucha gente que todavía tiene esa duda, ¿no? Si se acaba todo ahí o continúa la vida más allá de la muerte del cuerpo físico. Esta preocupación sobre si hay vida o no después de la muerte es algo muy antiguo en la historia de la humanidad. Sabéis que los egipcios tenían la costumbre de embalsamar los cuerpos de los muertos porque de alguna manera pensaban que les podía hacer falta en esa vida después de la muerte. Sabemos que no tiene mucho sentido el hacer esto, pero ya es un reflejo de que ya creían en una vida más allá de la muerte del cuerpo físico. Otra pregunta que nos podemos hacer, parece que nuestra vida está muy determinada por el lugar donde nacemos y en la familia en la que nacemos, ¿no? Por ejemplo, un niño que nace en un país que está en guerra o donde se pasa hambre o en una familia que no lo quiere, pues va a tener una vida de mucho sufrimiento que seguramente será corta, mientras que en otro lugar del mundo, mejor materialmente, nace otro niño en otra familia que sí lo quiere, y solo por el hecho de nacer en ese lugar y en esa familia, sus posibilidades de ser feliz o de no sufrir en la vida pues son menores, ¿no? Quiero decir que este segundo niño parece un privilegiado respecto del primero, solo por el hecho de haber nacido en ese lugar. Y si el nacimiento fuera al principio de la vida, tendríamos que llegar a la conclusión de que es injusta, porque parece que favorece a unas personas y perjudica a otras. Otra pregunta podría ser, ¿es el nacimiento el principio de la vida? ¿O ya existe vida antes del nacimiento? Otra pregunta que nos podemos hacer, ¿por qué existe la maldad en el mundo? Sabemos que todos los días pasan cosas horribles, violaciones, asesinatos, guerras, genocidios, han pasado y siguen pasando. Muchas personas argumentan que no creen en ningún ser superior ni en nada que tenga que ver con la espiritualidad, precisamente basándose en ese tipo de situaciones. Dicen, si existe un creador, un ser superior infinitamente poderoso y bueno, intervendría de alguna manera para arreglar los males del mundo, y como eso no ocurre, llegan a la conclusión de que no existe. ¿Cuál sería el sentido de todo esto, si es que lo tiene? Todas esas preguntas sin aparente respuesta para mucha gente hacen que muchas personas tengan la sensación de que la vida es muy injusta,
porque está llena de muchos sufrimientos a los cuales no le encontramos un sentido. Sin embargo, para mí sí que existen respuestas, y en mi búsqueda de respuestas personal lo que me ha ayudado mucho son los testimonios de la gente, testimonios personales, los que yo he podido vivir por mí mismo y los que he conocido de otras personas. Por eso me gustaría ahora que repasáramos algunos de esos testimonios que la ciencia también está estudiando. Por ejemplo, hablaremos de las experiencias cercanas a la muerte, como no, siendo el tema de esta reunión, no podíamos dejar de hablar de ello. Hablaremos también de las experiencias de las personas moribundas, porque en el trance final de la vida también hay personas que ven y experimentan cosas que parecen extraordinarias, pero que en realidad son bastante comunes. Hay otras personas que afirman recordar vidas pasadas y otras que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Vamos a repasar todas esas experiencias, sobre todo la investigación científica que hay de todas ellas. Empecemos hablando de las experiencias cercanas a la muerte, aunque todos lo sabéis, simplemente recordaros que es una experiencia que han vivido personas que han estado en estado de muerte clínica. Estado de muerte clínica es: se te para el corazón, dejas de respirar y tu cerebro deja de funcionar. Y gracias a las técnicas que existen hoy en día de reanimación, pues ha habido a personas que ha podido ser posible reanimarlas y han conseguido volver a la vida. Pero muchas de ellas, en ese periodo en el que su cuerpo estaba muerto, han tenido una serie de vivencias que son muy parecidas. Vamos a resumir de una manera muy sencilla en qué consisten esas experiencias, que tienen el nombre de experiencias cercanas a la muerte. Básicamente lo que estas personas experimentan inicialmente es una separación de su cuerpo. Es decir, ellos experimentan que se salen del cuerpo, como si el cuerpo fuera un vestido que en ese momento se quitan. Fuera del cuerpo siguen teniendo la conciencia intacta, es decir, siguen sintiendo, siguen pensando y observando todo lo que ocurre a su alrededor. La diferencia es que ya no lo hacen a través de los sentidos físicos. De hecho, dejan de sentir cualquier sensación ligada al cuerpo. Por ejemplo, si sentían algún tipo de dolor, porque han sufrido algún traumatismo, pues al salir del cuerpo dejan de sentir ese dolor. Se sienten como en un estado de ingravidez, como si no pesaran, pero siguen percibiendo todo lo que ocurre a su alrededor. Algunas de esas personas, después de salir del cuerpo, experimentan como una especie de viaje a toda velocidad. Algunas lo describen como un túnel, y de ahí el nombre del túnel, y al final del cual llegan a un lugar que describen como un lugar de mucha paz, de mucha luz, de mucha tranquilidad, un lugar donde se sienten maravillosamente y del cual no se querrían ir, como algunos de los que habéis hablado habéis manifestado. Y en ese lugar tan maravilloso suele haber un encuentro, o bien con seres queridos que ya han fallecido, o bien con seres que se reconocen como unos guías. Y en ese diálogo que se tiene con ellos, se le hace saber al que se está yendo que todavía no ha llegado su hora y que se tiene que volver al cuerpo y continuar con su vida, porque todavía le queda mucho camino por hacer. Y es entonces cuando súbitamente pues vuelven al cuerpo. Y es entonces cuando recuperan las constantes vitales y continúan con su vida. Pero a partir de entonces su vida ha cambiado para siempre. ¿En qué ha cambiado? Primera cosa, dejan de tenerle miedo a la muerte, porque lo que han visto tiene buena pinta, por lo tanto no hace falta asustarse. Otra cosa que ocurre, experimentan un cambio de valores. Generalmente las personas estamos muy preocupadas por los aspectos materiales de la vida, pues tener trabajo para ganar dinero, pagar la hipoteca, las facturas, sobrevivir. Hay personas que quieren además tener fama, éxito, ser sexys para ligar más, todo el mundo machacándose en los gimnasios para tener tableta de chocolate, operación bikini, ese tipo de cosas. Pero estas personas se dan cuenta que todo eso no es tan importante, sobre todo lo de la tableta de chocolate, se dan cuenta que no es nada importante. Se dan cuenta que lo más importante en la vida es vivir de acuerdo con los sentimientos. Y a partir de entonces empiezan a valorar mucho las relaciones humanas, porque se dan cuenta que esto es muy importante. Fijaros hasta qué punto estas experiencias eran habituales, que hubo investigadores que dejaron de mirar para otro lado y se interesaron por su estudio. Uno de los pioneros en la época moderna del estudio de experiencias cercanas a la muerte es el Dr. Raymond Moody, psiquiatra y filósofo norteamericano, que en los años 70 pues, ya escribió artículos y libros sobre el tema. Uno de sus artículos de investigación es Experiencias cercanas a la muerte, un dilema para la medicina.
publicado en el año 1977. Y escribe a nivel divulgativo 2 libros, Vida después de la vida y Reflexiones sobre la vida después de la vida. Sus libros se convierten en bestseller en Estados Unidos y eso hizo que otros investigadores se atrevieran pues, a publicar también sus trabajos, porque en su momento pues, el primero que habla sobre esto pues, lo ponen a caldo, ¿no? Eso también le ocurrió a él, pero gracias a su valentía pues, hubo mucha gente que se atrevió a contar sus experiencias. En Estados Unidos hicieron una encuesta para saber cuánta gente había tenido una experiencia cercana a la muerte y calcularon que entre 3 y 5 millones de personas, de una población de unos 200 y pico cuando hicieron la encuesta, había tenido una experiencia cercana a la muerte. Es decir, que es más gente de la que pensamos. Lo que pasa es que mucha gente se lo calla porque tienen miedo al que dirán los demás, a que los demás piensen que se están volviendo majaras y uno no quiere problemas. Entonces evita comentarlo. Afortunadamente ese miedo se está perdiendo y nos vamos enterando de que es algo más habitual de lo que pensamos. La proporción de experiencias cercanas a la muerte en todos los países es semejante. Se han hecho estudios también para calcularlas y más o menos sale el mismo porcentaje que en Estados Unidos. O sea que hay mucha gente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Otros investigadores en este campo, el doctor Melvin Morse, es un pediatra que trabajaba en un hospital en Seattle y atendía casos de urgencias pediátricas, entre ellos casos de niños que entraban clínicamente muertos y que consiguen ser reanimados. Y resulta que algunos de esos niños, cuando vuelven a la vida, cuentan exactamente la misma historia que los adultos, solo que con las palabras de un niño. Pues que se salen del cuerpo, que van a un lugar maravilloso, donde ven al abuelito, a la abuelita que ya había fallecido, o a un ser ahí con barba, o una persona muy, muy guapa, que les transmite mucho amor, que les dice, todavía no ha llegado tu hora, que tus papás te van a echar de menos, un poco lo que tú has comentado. Y te tienes que volver con ellos, que todavía te queda una vida por delante. Esto él lo contó en un artículo de investigación publicado en el año 1994, Experiencias cercanas a la muerte y visiones relacionadas con la muerte en niños, implicaciones para la medicina, y en un libro titulado Más cerca de la luz, lo que revelan las experiencias próximas a la muerte de los niños. Otro investigador muy destacado en este campo es el doctor Pim van Lommel, cardiólogo holandés. Él y su equipo publicaron en el año 2001, para mí el artículo más completo de investigación publicado hasta la fecha sobre experiencias cercanas a la muerte. En este artículo, se publica en la revista Lancet, que es una revista muy importante en investigación. Se recogen casi 400 casos de personas que han estado en muerte clínica. Aproximadamente el 20% de ellos tuvo además una experiencia cercana a la muerte. Es decir, que no es todo el mundo que entra en muerte clínica el que tiene una experiencia cercana a la muerte. Sería más o menos 1 de cada 5 personas. En el año 2004 publicó otro artículo titulado Sobre la continuidad de nuestra consciencia, y tiene un libro también publicado titulado Consciencia más allá de la vida, que es un bestseller en Holanda. Otros investigadores destacados en este campo, el doctor Peter Fenwick, neuropsiquiatra, y el doctor Samparnia, que es doctor en biología celular y cardiólogo. Ellos dirigen un estudio internacional llamado el estudio AWARE para estudiar qué le pasa a la conciencia en estado de muerte clínica. Es un estudio donde han participado más de 25 hospitales, sobre todo de Estados Unidos y del Reino Unido. Ellos han publicado muchos artículos de investigación, el último en el año 2014, pero todo esto son citas de artículos de investigación de grupos relacionados con estos dos investigadores. También tienen a nivel divulgativo escritos los libros La verdad en la luz y Qué pasa cuando nos morimos. Otros investigadores en este campo, pues no podemos dejar de citar al doctor José Miguel Gaona, que todos conocéis. Tiene 2 libros, Al otro lado del túnel y El límite, que yo sepa, sí, a lo mejor ha escrito alguno más relacionado con el tema, pero yo lo desconozco. El doctor Jeffrey Long, con su libro Evidencias del más allá. El doctor Jean-Jacques Carbonnier, Las pruebas científicas de una vida después de la vida. O el doctor Enrique Vila, con su libro Yo vi la luz, sobre experiencias cercanas a la muerte en España.
Hay más investigadores, no podemos citarlos a todos, pero que sepáis que todos ellos están llegando a las mismas conclusiones. La primera de ellas es que la experiencia cercana a la muerte no es ninguna alucinación, sino que es una experiencia real, que lo que nos está diciendo es que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Y esa sería la segunda de las conclusiones importantes. Vamos a hablar ahora de las experiencias de las personas moribundas, porque en el trance final de la vida también hay muchas personas que dicen que ven y conversan con seres queridos que ya han fallecido o con seres que ellos escriben como seres de luz. Parece ser que el objetivo de ese contacto es prepararles para esa transición que están haciendo hacia el otro lado, ya que desde este lado les ayudamos poco porque muchas veces tenemos más miedo a la muerte que ellos y muchas veces les negamos la realidad de lo que están viviendo. Creemos que de esta manera van a sufrir menos. Estamos equivocados. Ellos ya saben que se están muriendo. Lo que necesitan es ayuda para hacer ese tránsito. Y desde el otro lado les echan ese cable para que esa transición sea lo más placentera y menos traumática posible. Fijaros hasta qué punto estas experiencias son habituales, que cuando una persona está moribunda en un hospital, pues el personal sanitario se acerca a la familia y le dicen: prepararos que vuestro familiar va a empezar a alucinar. Mi pregunta es, ¿todo el mundo se ha puesto de acuerdo en alucinar lo mismo? ¿Que ven a seres queridos que ya han fallecido? Qué casualidad, ¿no? Y esto es independiente de la creencia que uno tenga. Le pasa a creyentes y a no creyentes. Le pasa a ateos, agnósticos, cristianos, musulmanes, judíos, gente joven, gente mayor, en cualquier parte del mundo. Para mí esa coincidencia en las experiencias simplemente está reflejando que se trata de una realidad, que si nos tomáramos la molestia de estudiar, nos daría muchas pistas sobre qué es lo que pasa cuando nos morimos y qué es lo que viene después. Afortunadamente hay investigadores que sí que se han tomado esa molestia. Por ejemplo, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra que por cuestiones de trabajo convivía con enfermos terminales y estos le iban explicando pues todas las vivencias que iban teniendo. Eso a ella le hace cambiar su visión sobre la muerte. Ella no creía en la vida después de la muerte y después de conocer todos esos casos se acaba convenciendo que la muerte simplemente es una etapa de transición hacia una vida no ligada al cuerpo físico. Tiene muchos libros escritos, uno de ellos es La muerte, un amanecer, otro sobre la muerte y los moribundos. También el doctor Peter Fenwick, os acordáis que lo acabo de mencionar, un neuropsiquiatra que estudiaba casos de experiencias cercanas a la muerte. También ha hecho estudios sobre experiencias del final de la vida, que es como se llaman las experiencias de los moribundos. Tiene un artículo publicado en el año 2010 sobre experiencias en moribundos y un libro titulado El arte de morir. Hablemos ahora de las experiencias de personas que afirman recordar vidas pasadas. Algunos de estos recuerdos pueden ser espontáneos, sobre todo en niños de corta edad. Niños que apenas han aprendido a hablar y empiezan a contar historias de recuerdos, supuestos recuerdos de vidas anteriores, que deja a los padres perplejos. Algunos padres no pasan más allá de esa sorpresa y no profundizan por qué su hijo cuenta todas esas cosas. A veces piensan pues que o lo han visto en la tele o es su imaginación, vete tú a saber. Pero es que hay niños que dicen cosas que los padres dicen, pero esto no lo he podido ver en ningún sitio, con datos muy, muy concretos. Pues muchos de esos padres contactaron con investigadores que se han dedicado a estudiar esos casos de niños que recuerdan otras vidas. Por ejemplo, el doctor Ian Stevenson era un médico y bioquímico, profesor de la Universidad de Virginia, que se dedicó a estudiar casos de niños que recordaban otras vidas. A los 5 o 6 años estos niños suelen olvidar esos recuerdos, pero en ese tiempo han dado datos que sirvieron para que el doctor Ian Stevenson intentara comprobar si realmente eso había ocurrido en la vida de una persona que ya había fallecido antes de que esos niños nacieran. Entonces lo que él intentaba era comprobar si esos recuerdos habían ocurrido. Si encontraba que había alguien que había fallecido anterior al nacimiento del niño, que coincidía con esos recuerdos, que su vida tenía algo que ver con esos recuerdos, lo consideraba un recuerdo real. Pues en ese trabajo de investigación consigue una base de datos
con más de 2.500 casos de niños cuyos recuerdos se confirma que son reales. Y esto él lo ha publicado en diferentes artículos de investigación, el primero en el año 1977 titulado El valor explicativo de la idea de la reencarnación, y otros hasta el momento de su fallecimiento. También ha escrito algunos libros, uno de ellos es 20 casos que hacen pensar en la reencarnación, o niños que recuerdan otras vidas. Jim Tucker, también profesor de la Universidad de Virginia, ha continuado el trabajo de Ian Stevenson, escribiendo artículos y un libro titulado Vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas anteriores. Si os interesa este tema, os recomiendo que entréis en YouTube y pongáis como palabras clave de búsqueda reencarnación y Ian Stevenson, o reencarnación y Jim Tucker, y eso os llevará a ver varios documentales donde se cuenta la historia de niños y del trabajo de documentación hasta comprobar que esos recuerdos de esos niños eran reales. Son documentales muy impactantes. Hablemos ahora también de las personas que han recordado otras vidas a través de hipnosis regresiva o regresión sin hipnosis. Los primeros casos de este tipo ocurrieron de forma accidental, es decir, no había una pretensión de explorar en vidas pasadas. Ocurrieron en las consultas de terapeutas, generalmente psicólogos, psiquiatras, que utilizaban la hipnosis en sus terapias, sobre todo cuando tenían algún caso de personas que tenían fobias o traumas que no conseguían identificar cuando empezaron en su vida. Pensaban los terapeutas que podía ser un trauma de la infancia temprana que se ha olvidado pero que no se ha superado. Entonces ellos le pedían a sus pacientes en la sesión de regresión que volvieran al momento en el que se inició ese trauma. Y resulta que algunas personas, en vez de volver a la infancia, contaban una historia que parecía haber ocurrido en una vida anterior. Había personas que, por ejemplo, lo que hacían era remontarse al momento de la muerte de la vida anterior y describían con detalle cómo había sido esa muerte y cómo eso estaba relacionado con la fobia o el trauma que tenían en la actualidad. Por ejemplo, había personas que tenían miedo a meterse en el agua. No podían entrar en la piscina o en la playa porque les daba terror. Resulta que cuando se les hace la regresión, esas personas vuelven al momento de la muerte de la vida anterior. Habían muerto ahogados. Y esa forma de morir había sido tan impactante que todavía conservaban ese miedo a meterse en el agua. Y gracias a recordarlo, pues eso les ayuda a ir perdiendo poco a poco ese miedo. Algunos libros que hablan sobre estas experiencias: Vida antes de la vida, de la doctora Helen Wambach, Vidas pasadas, de Peter Fenwick, que ha escrito con su mujer Elizabeth. Veis que Peter Fenwick está metido en todos los fregados. Ha ido también enlazando que todo está relacionado, ¿no? Experiencias cercanas a la muerte, experiencias de moribundos, temas de recuerdos de otras vidas. El doctor Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. El doctor Juan José López, es médico de Cartagena, también lo conoceréis muchos. Ha escrito el libro La respuesta está en el alma. Y el doctor Michael Newton, que ha escrito el libro La vida entre vidas. Este último libro es un poco diferente al resto porque las personas, los testimonios que aparecen en este libro se refieren a recuerdos anteriores a esta vida, pero de una etapa de la vida en la que no se está ligado a un cuerpo físico. Es un poquito la historia que tú has comentado, porque ya estabas fuera, pero ellos de la etapa anterior al nacimiento. Lo que esas personas recuerdan es que están en otro plano de la existencia, preparándose para la vida actual, tomando decisiones como qué tipo de pruebas van a enfrentar en la vida y con quién van a vivir esa vida. Es decir, se decide la configuración de las familias, quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos, todo con el propósito de intentar ayudarse mutuamente en la vida en la que luego todos coinciden. Otra cosa es que luego lo cumplan, porque sabéis que luego en las familias hay muchas rencillas, ¿no? Pero la intención es que de ayudarse en la vida en la que luego se encuentran. Hablemos ahora de las experiencias de personas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. El contacto más habitual se suele dar con seres queridos que han fallecido recientemente, que se comunican con sus familiares bien a través de sueños o apariciones a pie de cama, en estado de duermevela.
Es un estado que todavía no estamos, bueno, estamos entre medio despiertos, medio durmiendo. Parece ser que es un estado que es proclive, favorable a ese contacto, y eso lo aprovechan ellos para comunicarse. El objetivo de ese contacto, hacer saber a los que se han quedado aquí que ellos siguen vivos, que están bien, que no debemos sufrir por ellos, que lo que tenemos que intentar es superar ese dolor y continuar con nuestra vida y ser lo más felices posible, hasta el momento en el que nos volvamos a reencontrar, que será cuando nosotros pasemos al otro lado, porque aquí nadie se queda. Hay personas que han tenido este tipo de experiencias, pero no solo cuando se muere un ser querido, sino que es un contacto más habitual que tienen con personas que ya han fallecido, como si tuvieran un sexto sentido, como la película, para ver a los muertos. Y dicen recibir mensajes de esas personas. Podríamos decir que tienen un don especial que podríamos llamar mediumnidad. Independientemente de que haya personas que se puedan estar inventando estas experiencias o sugestionándoselas con su mente, yo creo que hay casos que merece la pena estudiar porque tienen pinta de que pueden ser reales. Y ha habido investigadores que se han dedicado a estudiar estos casos. Por ejemplo, la doctora Julie Beischel y el doctor Gary Schwartz. Ellos son profesores de la Universidad de Arizona. Ellos idearon un experimento para intentar comprobar si realmente es posible contactar con personas que ya han fallecido a través de médiums. Lo que ellos hicieron fue buscar a estudiantes de su universidad que hubieran tenido la pérdida reciente de un ser querido. Y les pidieron que dieran información privada de esas personas. Y luego buscaron a una serie de médiums que eran de confianza para ellos y les pidieron información de esas personas fallecidas, que fue, a ser posible que los propios fallecidos contactaran y hablaran de su propia vida. Y luego contrastaron la información obtenida de los estudiantes con la obtenida de los médiums. Y resulta que cuando hacen esa comparación, el grado de coincidencia es tan grande que ellos no encuentran otra explicación que no sea que realmente se trata de un contacto real. Y esto ellos lo han publicado en artículos de investigación en los últimos años, a partir del año 2007, y también en un libro titulado Los experimentos de la otra vida, donde presentan evidencias científicas de que realmente existe la vida después de la muerte a través de ese contacto con personas ya fallecidas. No sé si habéis visto en la televisión un programa que se titula Investigadores del Más Allá. Para los que no lo habéis visto, os cuento un poco el argumento. Es un programa donde se analizan casos de asesinato en Estados Unidos, donde los investigadores, después de haber intentado averiguar quién lo ha hecho, pues no tienen ni idea. Y resulta que por diferentes motivos, pues el fallecido contacta a través de una medium y empieza a dar datos de pistas sobre cómo murieron y quién lo hizo. Y entonces la medium, por diferentes maneras, acaba contactando con los investigadores y le da esa información. Y gracias a esa información descubren al asesino. Entonces es una manera de comprobar que realmente pues esa información es real, porque la confirmación es que gracias a eso acaban encontrando al asesino sin tener ninguna pista anterior. Y los policías acaban reconociendo que muchas de las pistas que les dieron los mediums, luego ellos confirman que son así, que son reales. Y ahora viene el quid de la cuestión, lo que yo llamo informaciones del otro lado, que nos van a servir para contestar a las preguntas que nos estamos haciendo. Acordaos, son sobre el sentido de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es el sentido de la vida. Una de las cosas que se nos dice es que en realidad todos nosotros somos inmortales y que la vida física no es más que un instante de la vida real, y que esta vida real nunca termina. Es decir, que la muerte del cuerpo físico no es el final de la existencia, es solo una etapa de transición hacia otra existencia menos limitada, en la que todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. También se nos dice que existe un plan para cada uno de nosotros, que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, experimentando en el plano físico con libertad, y que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad,
sino que está relacionado con lo que ha ocurrido en las vidas anteriores y en realidad también está muy relacionado con nuestras necesidades evolutivas. Son pruebas que nosotros elegimos antes de nacer con el propósito de aprender. ¿Aprender qué? Ya lo hemos dicho, pero lo vuelvo a repetir. Aprender a amar. Básicamente ese es el sentido de la vida. Todos venimos aquí a intentar aprender lo que es el amor para de esta manera ser cada vez más felices. Para mí la palabra evolucionar, que tanto se utiliza hoy en día, significa eso, aprender a amar. Y en el tiempo que dura una vida física, la verdad es que da tiempo a aprender poca cosa. Cuando ya hemos aprendido algo importante sobre el amor, el que lo aprende, ya nos estamos muriendo. Si solo tuviéramos esa oportunidad de aprender, la verdad es que tendríamos muy poco tiempo. Yo soy de la opinión que a este mundo venimos muchas veces, tantas como necesitemos, y el objetivo es que en cada una de esas vidas aprendamos un poquito más sobre el amor. Y ese poquito que aprendemos no se pierde cuando volvemos a este mundo, sino que cuando volvemos aquí lo hacemos con todo el conocimiento aprendido en las vidas anteriores, aunque no nos acordemos de cuándo ni cómo aprendimos todo eso. Y así, vida tras vida, vamos desarrollando nuestra capacidad de amar. Para mí, para poder evolucionar, es necesario conocer cuáles son las reglas del juego, lo que yo llamo las leyes espirituales. Para mí esas leyes son básicamente 4, la ley de la evolución, la ley del libre albedrío, la ley de la justicia espiritual y la ley del amor. Vamos a repasar cada una de ellas de una manera breve, nos detendremos más en la última, que es la más importante. ¿Qué dice la ley de la evolución? Básicamente que el destino de todos nosotros es evolucionar de forma indefinida con el objetivo de ser cada vez más felices. ¿En qué se evoluciona? Ya lo hemos dicho, en la capacidad de amar. No hay evolución si no se desarrolla la capacidad de amar, ni se puede alcanzar la auténtica felicidad si no se desarrolla la capacidad de amar. Una cosa importante también es saber que la evolución depende de la voluntad y el esfuerzo de uno mismo. No somos creados perfectos. Somos creados, ahora veréis, todos iguales, ignorantes, pero con la potencialidad de aprenderlo todo. Y a medida que nosotros vamos viviendo, vamos aprendiendo, si queremos. Por tanto, desde el punto de vista de la ley de la evolución, el principio de la vida no sería el nacimiento del cuerpo físico. En realidad todos somos creados iguales, como un principio espiritual primario que es ignorante de todo, pero tiene la potencialidad de aprenderlo todo. Sería como una semilla espiritual, la chispa de la vida. Ese principio espiritual, a raíz de ir ligándose a las formas del mundo material, se va a ir poco a poco desarrollando. Primero se ligará a las formas del reino mineral. Todavía no existe vida biológica, pero existen energías. Es una fase muy primitiva del desarrollo espiritual. Luego a las formas de vida del reino vegetal, luego a las del reino animal. Y cuando ese principio espiritual se ha desarrollado lo suficiente como para tomar conciencia de su propia existencia y ya tiene capacidad para decidir por sí mismo, es cuando comienza la fase humana de evolución. Por encima de la fase humana hay otras etapas, no vamos a entrar en ellas, pero el propósito de todo ese plan es que poco a poco ese principio espiritual se vaya convirtiendo en un espíritu con conciencia y voluntad propias, libre, avanzado y amoroso. Por tanto, desde el punto de vista de la ley de la evolución, el principio de la vida no sería el nacimiento del cuerpo físico. Lo que ocurre cuando un ser es concebido es que un espíritu que está en el plano espiritual se liga a ese ser para venir al mundo y experimentar una vida física, donde tendrá que afrontar una serie de pruebas que él mismo ha elegido. Cuando ese cuerpo, por el motivo que sea, se estropea definitivamente, el espíritu se separa de él y regresa a la vida en el plano espiritual, donde seguirá viviendo y aprendiendo. Una de las primeras cosas que hará cuando llegue allí será repasar todo lo que ha hecho en la vida física, para empezar a tomar conciencia de los errores y también pues disfrutar de los aciertos. En el mundo espiritual seguirá viviendo y aprendiendo, y cuando sienta la necesidad de ponerse a prueba en aquello nuevo que ha aprendido, regresará al plano físico, habiendo antes planeado una nueva vida física. Es decir, que no viene a ciegas, sino que viene sabiendo
¿a qué viene? Con un propósito. El propósito es que esas experiencias que va a vivir le ayuden a desarrollar su capacidad de amar y eliminar su egoísmo. Ahora hablaremos de eso. De manera que la vida espiritual nunca termina, somos inmortales, aunque sí que hay un final del ciclo de encarnaciones, que ocurriría cuando el espíritu ya está lo suficientemente evolucionado para no necesitar encarnar en el plano físico para evolucionar. Sigue evolucionando, pero lo hace en planos más sutiles de la existencia. Pero hasta que ese momento llegue, a todos los que estamos en este mundo todavía nos falta mucho. Esto lo digo porque hay personas que ya creen en la reencarnación y les he escuchado decir, no, yo ya esta es mi última encarnación, yo ya no voy a encarnar más. Y cuando yo escucho eso pienso, eso son tus ganas. ¿Por qué decimos yo no voy a encarnar más? Porque a veces la vida se nos hace tan pesada, tan llena de sufrimientos, que estamos cansados de vivir y estamos deseando descansar de tanto sufrimiento. Pero no deberíamos ver la vida como una circunstancia de sufrimiento, sino como una oportunidad de aprendizaje. Necesitamos venir al mundo para aprender. Y eso nos va a ayudar a evolucionar y a ser cada vez más felices. Es decir, que no hace falta ni clonarse, ni congelarse para que te despierten dentro de 50 años para ser inmortal. Somos todos inmortales. Y cada vez que vengamos lo haremos con un cuerpo nuevo. No hace falta intentar remendar uno que ya se ha estropeado. Hablemos ahora de la ley del libre albedrío. Lo que dice esta ley es que somos libres para decidir respecto a nuestro destino, incluso sobre si queremos o no queremos evolucionar. Es decir, que solo hay evolución en libertad. Precisamente el hecho de que encarnemos en este mundo y olvidemos temporalmente el pasado de otras vidas y el recuerdo del plano espiritual tiene el objetivo de que experimentemos la libertad en su máxima expresión, para que lo que sabemos del plano espiritual no nos condicione a la hora de decidir y de ser libres. Yo esa situación de libertad que experimentamos al venir a este mundo y al olvidar el pasado, lo comparo a la libertad que experimentan los niños cuando están entre niños o cuando están solos. Cuando los niños están en presencia de adultos, en realidad no son totalmente libres. Hay determinadas cosas que les gustaría hacer que no las hacen porque saben que los adultos no les gustaría o les castigarían. Travesuras, ¿no? Pero imaginemos que ahora los adultos se van y el niño se queda solo con otros amiguitos. Es entonces cuando se atreve a hacer todo lo que le apetece, porque piensa, es que ahora no me ven, no me van a pillar. Y es entonces cuando meten los dedos en el enchufe, rayan las paredes y ese tipo de cosas. Pues a nosotros aquí nos pasa lo mismo. Somos como niños entre niños. No hay una evidencia de que hay adultos. Los adultos serían los guías que están en el plano espiritual. Y en esas circunstancias, cada uno se atreve a hacer lo que le da la gana. Y es necesario que sea así. Porque si actuáramos haciendo cosas buenas por la presión de que hay seres más avanzados que están mirando, sería una evolución forzosa. No sería decidida por nosotros, sería excesivamente controlada. Por lo tanto, para evitar ese control, para que actuemos de acuerdo con nuestra voluntad, se ha creado este modelo, ¿no? Este sistema de encarnar en el mundo físico y olvidar temporalmente el pasado. Y así lo que hacemos lo hacemos porque nosotros queremos, no porque nos sintamos condicionados por el conocimiento de la realidad del plano espiritual. Otra ley que existe es la ley de la justicia espiritual, que básicamente lo que dice es que lo que haces a los demás en realidad te lo estás haciendo a ti mismo, aunque no seamos conscientes de ello muchas veces. Dicho de otra manera, se cosecha lo que se siembra. Esto ya lo dijo Jesús en su momento, pero no se entendió. ¿Por qué no se entendió? Porque para entenderlo haría falta creer en la reencarnación. Porque si solo existiera una única vida, llegaríamos a la conclusión de que no se cosecha lo que se siembra. ¿Por qué? Porque hay gente que ha hecho mucho daño en el mundo y se han ido de rositas, no han pagado por lo que han hecho, porque eran muy poderosos y ningún tribunal de la tierra les metió mano. Y por el otro lado también vemos casos de personas, muy buenas personas, que parece que tengan mala suerte en la vida, porque todo lo que les sucede son calamidades.
Y entonces decimos, qué injusta es la vida con esta persona, porque siendo bueno, todo lo que le ocurre es malo. Está pagando injustamente. Pero imaginemos que pudiéramos explorar en el pasado y en el futuro de esas dos personas. Nos daríamos cuenta que en realidad no es tan así, que sí que hay un porqué de todo. Tal vez esa persona buena en otras vidas actuó haciendo daño y hasta que se dio cuenta y quiso cambiar. Y cuando quiso cambiar, se le ofreció la oportunidad de ir experimentando en sí mismo el sufrimiento que había causado en los demás y la oportunidad de reparar el daño que hizo. Por otro lado, aquella persona que actuó tan negativamente en una vida anterior, en el futuro, cuando él quiera, tendrá que enfrentarse a la reparación del daño que ha hecho. De otra manera, no puede evolucionar. Es decir que, en realidad, lo que acaba diciendo lo que dice la ley de la justicia espiritual es que la evolución se produce cuando tomas conciencia de tus errores y empiezas a repararlos. Pero no solo así, también llega un momento en que el espíritu está muy evolucionado y ya no hace daño a los demás. Eso no quiere decir que haya acabado de evolucionar. Lo hace, pero sin tener que reparar nada. Lo hace porque se armoniza con la ley del amor y actúa por amor para ayudar a los demás. En cierta manera, la ley del libre albedrío y la ley de la justicia espiritual están muy relacionadas. Por la ley del libre albedrío, la siembra es libre. Por la ley de la justicia espiritual, la cosecha es obligatoria. Os quiero poner un ejemplo para que se entienda un poquito mejor las consecuencias de la ley de la justicia espiritual. Bueno, de la ley del libre albedrío y de la ley de la justicia espiritual conjuntamente. Imaginaros el caso de un espíritu que en una vida anterior encarnó en una situación materialmente muy favorable. Fue una persona rica y poderosa, que lejos de utilizar su riqueza y su poder para ayudar a los que tenían menos, hizo lo contrario. Se aprovechó de los demás, generó miseria y pobreza en los demás para incrementar su poder y su riqueza. Cuando terminó esa vida y repasó todo lo que hizo y las consecuencias que tuvo en los demás, toma conciencia que él ha causado mucho sufrimiento. Ha causado mucho sufrimiento porque ha contribuido a que otras personas sufrieran miseria y pobreza. Desea cambiar y cuando él está convencido de que quiere cambiar, se le ofrece una oportunidad de empezar a hacerlo. Y en una vida posterior encarnará para vivir una situación de sufrimiento semejante a la que él causó. Si él causó la miseria, ahora encarna en una situación de miseria, encarna en una familia que vive, por ejemplo, en una favela, para vivir en carne propia el mismo sufrimiento que él ha causado. Cuando termine esa vida, seguramente ya habrá tomado conciencia que ese sufrimiento de la pobreza no es grato para nadie. Y en una vida posterior, cuando esté materialmente, que sea materialmente más favorable, lejos de querer causar miseria y pobreza en los demás, actuará de una forma totalmente al contrario. A lo mejor empieza a sentir empatía con las personas que tienen menos y lo que intenta es ayudarlas. A lo mejor se enrola en una ONG que ayuda a la gente que tiene menos. Y así, si él quisiera, en pocas vidas podía pasar de ser una persona sumamente egoísta, ambiciosa y codiciosa, a ser una persona más generosa, más solidaria. Lo normal es que no sea en tan poco tiempo que los cambios se produzcan. Los cambios suelen ser más poco a poco y necesitar muchas vidas, pero si uno quisiera hacer realmente ese cambio rápido, si pone la voluntad, lo podría conseguir. Y así, vida tras vida, su capacidad de amar va aumentando. Vamos a hablar finalmente de la ley del amor. Para mí el universo espiritual se armoniza por esta ley. Es una ley en la que todos estamos relacionados, todos somos hermanos, aunque no seamos conscientes de ellos. Y todo lo que les pasa a los demás repercute en nosotros. Y todo lo que nosotros hacemos también repercute en los demás. Y el amor, en su grado máximo, a mí me gusta definirlo como la capacidad de sentir a los demás como a uno mismo. Es decir, tomar conciencia de que realmente somos hermanos. Cuando una persona siente a los demás como a sí mismo, ya no quiere hacerles daño. Todo lo contrario, le gustaría que los demás fueran felices, igual que desea serlo él mismo.
Por eso intenta ayudar a los demás a que sean más felices, o por lo menos intenta no perjudicarles con sus actitudes egoístas. Si todo el mundo tomara esa decisión, la verdad es que la humanidad cambiaría rápidamente. Lamentablemente no es así. ¿Por qué no es así? Porque todavía hay mucha gente que está pendiente de satisfacer su egoísmo y poco o nada pendiente de los sentimientos. Ni de sus sentimientos, ni de los sentimientos y sufrimientos de los demás. Y a consecuencia de ello nos acabamos haciendo daño los unos a los otros. Yo suelo decir que la gran causa de sufrimiento en el mundo es la suma del egoísmo de todas las personas que formamos parte de esta humanidad. Por eso considero que para poder evolucionar es tan importante desarrollar los sentimientos de amor como eliminar el egoísmo. Porque el egoísmo es el gran enemigo del desarrollo de los sentimientos. Es decir, que hay dos vertientes en la evolución: desarrollo de los sentimientos de amor y eliminación del egoísmo. Antes de hablar de cómo se elimina el egoísmo, me gustaría dar unas pequeñas pinceladas sobre cuál es el primer paso que deberíamos dar para poder desarrollar la capacidad de amar. Y para mí ese paso es el amarse a uno mismo. Porque la persona que no se ama a sí misma no puede querer a las demás. Generalmente, digo esto porque hay muchas personas que tienen la autoestima muy baja, y la persona que tiene la autoestima muy baja no tiene ni ganas de vivir. ¿Qué puede hacer una persona que no tiene ganas de vivir por los demás? No puede hacer nada. Tendrá que recuperar primero sus ganas de vivir. Y para mí la única manera es empezar a amarse a sí misma. ¿Pero qué es amarse a uno mismo? Porque a veces confundimos amarnos a nosotros mismos con satisfacer nuestro egoísmo. Hay personas que dicen, no, yo me quiero un montón, hago todo lo que me apetece en la vida. Me apetecía comprarme un coche, último modelo, me ha costado 100.000 euros, he arruinado a la familia, pero tengo lo que quiero, me quiero un montón. Esto no sería amarse a uno mismo tal y como yo lo entiendo, solo satisfacer un capricho material. Cuando hablo de amarnos a nosotros mismos me refiero a reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas, reconocer cuáles son nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Y para poder hacer eso es necesario que nos conozcamos interiormente. Conocernos implica saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos, porque dentro de lo que pensamos está la influencia de toda la educación que hemos recibido. Y si es una educación represiva con los sentimientos, podemos estar actuando por lo que pensamos en contra de lo que sentimos. Y eso nos hace sufrir. Un ejemplo para que se entienda mejor. Pongamos el caso de una mujer que se casó cuando era joven, pero después de pasar varios años en la relación, se ha dado cuenta de que no es feliz porque no está enamorada del marido. Si esa mujer se amara a sí misma, reconocería que no está enamorada y le diría al marido, yo no estoy enamorada de ti y por eso ni soy feliz yo ni te puedo hacer feliz a ti. Vamos a dejar la relación. Pero imaginemos que esa mujer fue educada en la educación tradicional que le decía que el matrimonio es para toda la vida y que romperlo es un pecado. Aunque eso no es lo que más nos va a afectar. Lo que nos va a afectar es cómo reaccionarán los demás si tomamos esa decisión, empezando por la pareja. ¿Lo va a entender o va a intentar tomar algún tipo de represalias para intentar obligarme a continuar? ¿Y la familia? ¿Lo van a entender o también van a intentar obligarme a continuar? ¿O qué va a pasar con los hijos si tuvieran hijos en la relación? ¿O qué va a pasar a nivel económico? Joder, la hipoteca, si entre los dos no la podíamos pagar, ¿qué va a ser de mí? Imaginemos que esa mujer, por alguna de esas razones o por una suma de todas ellas, decide continuar esa relación de pareja. Aquí tenemos el caso de una mujer que no se ama a sí misma, porque actúa por lo que piensa, de acuerdo con la educación que ha recibido, en contra de lo que siente. Y eso le hace sufrir. Y si ese sufrimiento no se resuelve, puede llegar incluso a enfermar, incluso a fallecer a consecuencia de esa enfermedad. Por eso yo creo que antes de llegar a ese extremo es mejor que todos indaguemos, nos hagamos la siguiente pregunta: ¿somos felices? ¿Somos desgraciados en la vida? Si reconocemos que somos desgraciados y que estamos sufriendo, indaguemos en los motivos de ese sufrimiento. Y si descubrimos que es porque no vivimos de acuerdo con lo que sentimos, eso tiene solución. La solución es aclaremos cuáles son nuestros sentimientos y luego tomemos decisiones que nos hagan vivir de acuerdo con nuestros sentimientos. Seguramente que si tomamos esas decisiones, nuestra vida mejorará notablemente. Yo conozco el caso de algunos de los
testimonios que se cuentan en los artículos de Pim Van Lommel o los anteriores investigadores. Contaban algunos casos de personas que habían llegado al estado de muerte clínica después de una enfermedad porque estaban sufriendo. Y algunos de ellos era porque su relación de pareja pues era una relación muy infeliz. Cuando llegan a ese extremo del umbral y toman conciencia de por qué han llegado hasta ahí, y cuando vuelven a la vida cambian totalmente su vida. Se divorcian y rehacen su vida para vivir más de acuerdo con lo que ellos sienten. Eso no quiere decir que siempre se llega ahí por un problema de sufrimiento por una mala relación de pareja, pero hay casos de personas que hasta ese extremo han llegado. Entonces es como un toque de atención que del otro lado se les da: oye, que todavía no se ha acabado tu vida, tú has llegado hasta aquí porque estás sufriendo y te quieres retirar antes de tiempo, pero todavía te quedan muchas cosas por hacer. Por eso todos deberíamos reflexionar en nuestra vida si vivimos de acuerdo con lo que sentimos o no, y si eso nos hace sufrir o no. Si descubrimos que no estamos viviendo de acuerdo con lo que sentimos, eso se puede cambiar, aunque no guste a los demás. Es decir, la educación represiva ha hecho que muchas personas vivan en contra de sus sentimientos. Por eso hay que desprogramarse de esa educación y empezar a encontrar la educación del espíritu. Todos tenemos una conciencia y un conocimiento fruto de todo lo que hemos aprendido en otras vidas. Y de ahí también podemos aprender. Ya no hace falta que sea todo lo que nos han enseñado en esta vida. Saquemos de nosotros mismos. La conciencia es la que nos ayuda a hacer ese trabajo. Todos tenemos una voz de la conciencia que nos hace saber: por ahí vas bien, por ahí no. Si la escucháramos más, seguramente nuestra vida sería mucho más satisfactoria y evitaríamos muchos de los problemas que acabamos padeciendo en la vida. Hay otro enemigo del desarrollo de los sentimientos, ya lo he dicho antes: el egoísmo. En realidad, durante el proceso de evolución, necesariamente el espíritu tiene que pasar por un proceso donde va a vivir el egoísmo y que tendrá el trabajo de deshacerse del egoísmo. Y es necesario que viva el egoísmo para que afiance su propia voluntad, para que cree su propia individualidad. Pero no es suficiente con que se quede con ese egoísmo. Lo importante del proceso es que mantenga su voluntad, es decir, que se afiance su libre albedrío y su personalidad y se vaya desprendiendo de las actitudes negativas. O sea, que vaya desarrollando su capacidad de amar, manteniendo esa voluntad y esa identidad propias. Dentro de ese proceso de eliminación del egoísmo, todos los espíritus van a pasar por todas las etapas. Digamos que hay niveles de egoísmo más primitivos y niveles de egoísmo más avanzados. Y todos vamos a pasar por todas las etapas. Yo suelo poner, para que se entienda mejor, el ejemplo de que en realidad el ir eliminando egoísmo, formas de egoísmo, es como ir quitando capas a una cebolla. Las capas más al exterior son las formas de egoísmo más primitivas. Las de más al interior, formas de egoísmo más sutiles. Para que se entienda mejor, en el libro hemos hecho como 3 subdivisiones en el proceso de eliminación del egoísmo. Hemos clasificado los niveles de egoísmo en 3 etapas: la etapa de la vanidad, la etapa del orgullo y la etapa de la soberbia. En cada una de esas etapas el egoísmo se manifiesta de una manera diferente. La etapa de la vanidad sería la forma de egoísmo más primitiva. Cuando se supera esta etapa se entraría en la etapa del orgullo, y si se supera esa etapa se entraría en la fase de la soberbia. Vamos a explicar un poquito cómo se manifiesta el egoísmo en cada una de esas etapas, empezando por la etapa de la vanidad. Lo que caracteriza la etapa de la vanidad es el afán de protagonismo. Es decir, la persona en esta etapa quiere ser el centro de atención. Lo que más le importa en la vida es ser el centro de atención. Todavía no conoce lo que es el amor y confunde lo que son los sentimientos con la satisfacción de deseos y necesidades. Es decir, que necesita y desea más que ama. Y eso se manifiesta en su forma de relacionarse con los demás. En la vida se inclina a buscar la fama, la admiración, el poseer, más que en ser queridos y en querer. Y eso se manifiesta en las relaciones personales, como digo. Buscan más a personas que las complazcan que personas a las que amar y que las amen.
creen que la felicidad se consigue cuando se satisface cualquier deseo y necesidad, que se necesita poseer todo lo que uno desea para ser feliz. En la etapa de la vanidad hay como dos subetapas. Una etapa de vanidad más materialista, que sería la más primitiva, donde se desarrollan la avaricia y la codicia. La avaricia es el no querer compartir lo que uno tiene materialmente, aunque uno tenga muchísimo y los demás no tengan donde caerse muertos. Y la codicia es el querer lo de los demás para uno mismo, aunque uno tenga muchísimo y a los demás les estés quitando lo que necesitan para sobrevivir. Cuando el espíritu va evolucionando, y eso ocurre cuando ya empieza a valorar que le quieran, esa vanidad materialista se transforma en una vanidad más de tipo emocional. Y es entonces cuando la avaricia se transforma en apego y la codicia en absorbencia. Si la avaricia era el no querer compartir lo que uno tiene materialmente, el apego es el no querer compartir lo que uno tiene a nivel de relaciones personales. Es decir, que el apego sería lo que llamamos el amor posesivo. Ahora hablaremos un poquito de él. Y la codicia se transforma en absorbencia. Si la codicia era querer lo de los demás para uno mismo, la absorbencia es querer que todo el mundo esté pendiente de uno mismo, para satisfacerle en sus deseos y necesidades, aunque les estés obligando, es decir, sin respetar su libre albedrío. Y antes de hablar del apego, que sería una forma de amar equivocada, egoísta, me gustaría para mí definir cuál es el verdadero amor. Para mí el amor verdadero en su máxima expresión ha de ser incondicional, es decir, la persona que ama de verdad no espera nada a cambio de lo que hace, y el que actúa por interés no está amando verdaderamente. También es necesario que el amor sea libre, es decir, no se pueden forzar los sentimientos. Tú no puedes obligar a nadie a que te quiera, ni te puedes obligar a querer a alguien a la fuerza. Esto es algo que ha de nacer espontáneamente, y más en una relación de pareja. Seguramente nadie se identifica en esos aspectos egoístas. Por ejemplo, cuando uno piensa en el amor a sus hijos, suele decir, no, yo a mis hijos los quiero más que a mi vida. Daría mi vida por ellos. Pero con todo lo que estoy haciendo por ellos, y mira cómo me lo pagan. Más de uno, más de una lo habrá dicho. A partir de hoy ya no, porque se va a acordar de lo que voy a decir ahora. Y es que en esa forma de querer, del mira cómo me lo pagan, estamos reconociendo que no es tan incondicional lo que hacemos por nuestros hijos. Sí que esperamos algo a cambio. ¿Y qué es lo que esperamos? Que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos. Es decir, que tampoco estamos respetando su libertad. Es decir, que en esa forma de querer, del mira cómo me lo pagan, hay una parte egoísta. Y a esa forma de querer egoísta es lo que llamamos en los libros el apego. El apego, como he dicho antes, se puede definir como el amor posesivo. Mal llamado amor, pero vamos a aceptarlo como válido. La forma de querer de las personas que creen que la persona amada es de su propiedad y que eso les da derecho a decidir por ellas. Es decir, que hay tendencia a vulnerar la libertad y la voluntad de la persona amadas. Solemos decir, es que lo hago por tu bien. Ya, pero si lo haces por mi bien, pero me estás obligando, el supuesto bien que me haces lo estás estropeando porque me estás obligando. O sea, tú puedes dar un buen consejo a una persona a la que quieres, pero no le puedes obligar a que lo siga, porque ahí estás interfiriendo en su libre albedrío. Hay personas que llegan al extremo en el tema de vulnerar la libertad y la voluntad de las personas queridas. Estamos cansados de ver en la televisión casos de violencia de género que acaban en el asesinato de muchas mujeres a manos de sus exparejas, porque después de haber intentado obligarlas a continuar la relación con maltratos de todo tipo, ante la imposibilidad de conseguirlo, las acaban asesinando. Y esa persona que comete el asesinato se quiere autoconvencer de que lo ha hecho por amor, pero a eso no le podemos llamar amor, eso es apego. La persona que ama de verdad respeta la libertad del ser amado y procura su felicidad. No es el gran causante de sus sufrimientos, como ocurre en esos casos. Por eso lo justo es que si una persona que está contigo dice que no te ama, lo justo es dejar que haga su vida y tú intentas rehacer la tuya, porque ¿de qué serviría retenerla? A lo mejor está a tu lado, pero si no te ama, no te puede hacer feliz. Y por supuesto tú le estás amargando la vida. Lo justo es que cada uno haga su vida. Y la forma de querer auténtica respeta la libertad del ser amado. Algunos ejemplos de cómo se vulnera la libertad de otra persona por culpa del apego. Hay apego en la madre que retiene a los hijos a su lado cuando son mayores y se quieren independizar,
o en el marido que considera a la mujer de su propiedad e intenta anular su libertad y voluntad para satisfacer sus deseos. Quien dice marido a la mujer, dice mujer al marido. En cualquier relación de pareja, haya o no un vínculo de matrimonio de por medio, cuando uno se cree con el derecho de vulnerar la libertad del otro, ya está actuando con apego. Y si eso no lo reconoce y lo cambia, sufre y hace sufrir. Y esto puede parecer una chorrada para mucha gente, pero es la base del aprendizaje de lo que es el verdadero amor. Muchas veces vivimos en muchas vidas sucesivamente situaciones donde nosotros actuamos de opresores porque no queremos admitir que actuamos egoístamente, y en la vida siguiente somos los oprimidos por alguien que es como nosotros. Y si nos diéramos cuenta de esto, podríamos cambiarlo. Si empezamos a respetar el libre albedrío de los demás, evitaremos en otras vidas que los demás pisoteen nuestro libre albedrío. Y nuestras relaciones personales serían mucho más satisfactorias. Y como digo, parece una chorrada, pero es la base de la libertad, de la felicidad en las relaciones personales. Estamos hablando del apego en la etapa de la vanidad. Eso no quiere decir que solo haya apego en la etapa de la vanidad, pero sí que es cierto que en la etapa de la vanidad se suele confundir el amor verdadero con el apego. Se tiene un concepto del querer muy posesivo, y eso es muy dañino para uno mismo y para los demás. Por tanto, para superar esta etapa sería necesario comprender que la felicidad no depende del exterior, sino del interior. No depende de que los demás te hagan, de que te complazcan en tus deseos y necesidades, ni siquiera de que te quieran, sino que depende de tus propios sentimientos, de que tú despiertes tus sentimientos hacia los demás. Es decir, que deberíamos cambiar los objetivos de la vida, no desear que nos toque la lotería para así vivir a lo grande y creer que de esta manera seríamos felices, sino empezar a desear mejorar como personas para que nuestros sentimientos de amor se vayan incrementando, porque cuando eso ocurra es cuando experimentaremos la verdadera felicidad. Y hay veces que para conseguir eso pedimos pruebas bastante fuertes, pruebas incluso donde perdemos a seres queridos cuando estos son jóvenes. Y eso está relacionado con esa necesidad de despertar los propios sentimientos, porque a veces tenemos amor y hasta que no lo perdemos no lo valoramos. Es cuando lo perdemos cuando empezamos a valorarlo. Y mi pregunta es, ¿hace falta perder a las personas que queremos para empezar a valorarlas? Pues a veces para algunas personas se ve que sí, y eso es lo que les motiva a hacer ese cambio del interior. Yo muchas personas que les he visto hacer un cambio espiritual ha sido a raíz de perder a seres queridos, o a raíz de estar al borde de la muerte, o después de haber atravesado una enfermedad muy grave donde han pensado que la muerte estaba cercana. Y es entonces cuando han hecho un cambio positivo, porque si no hubieran pasado por la vida y no hubieran pasado ni un segundo de su vida pensando en mejorar como personas. Yo creo que debemos cambiar eso. Debemos empezar a aprovechar más la vida para evolucionar. Y otros aspectos de la vida, dejarlos en un segundo plano. Porque si no, salimos de la vida sin haber aprendido nada. Volviendo en una vida posterior a enfrentar los mismos problemas, las mismas pruebas. Porque no hemos sacado provecho de todo lo que hemos vivido. Por eso creo que es importante que empecemos a darnos cuenta de eso, de que a la vida venimos a intentar ser lo más felices posible a través del desarrollo de los sentimientos, y que nadie somos perfectos. No hay nada de malo en reconocer que tenemos egoísmo. El problema está en no reconocerlo, porque si no lo reconoces no evolucionas. El alcohólico que no reconoce que es alcohólico nunca dejará de serlo. Solo dejará de serlo si lo reconoce e intenta hacer algo para quitarse ese hábito. Pues con el egoísmo ocurre lo mismo. Reconozcamos nuestras actitudes egoístas e intentemos mejorarlas, porque de eso depende nuestra felicidad, depende nuestra evolución. Hay personas que se han dado cuenta de que cuando empiezan a amar son felices, eso les hace superar la etapa de la vanidad y entrar en la etapa del orgullo. Es decir, son personas que ya aman con bastante limpieza.
Su amor no es tan interesado. Pero puede ocurrir que se encuentren con un entorno que todavía no ha dado ese paso, porque las personas que son ya amorosas suelen ser generosas y hacen cosas por los demás, sobre todo a las personas que aman. Pero puede ocurrir que esas personas no han dado ese paso y se aprovechen de su generosidad y de su buena voluntad, se aprovechan de sus sentimientos. Y cuando esa persona se da cuenta que en realidad los demás no lo quieren, sino que se están aprovechando de él, es entonces cuando se siente como sufre un desengaño, siente que en realidad es una estafa, no le quieren, solo se aprovechan de él. Y eso se lo toma muy mal, lo encaja muy mal. O sea, el principal problema de la persona en la etapa del orgullo es la dificultad en encajar la ingratitud, el egoísmo y la falta de amor de los demás hacia sí mismo. Sobre todo si ha establecido algún tipo de vínculo afectivo con esas personas. A consecuencia de sentirse herida, muchas veces toma la decisión de aislarse de las relaciones humanas, porque las considera una causa de sufrimiento. Y es entonces cuando se manifiestan actitudes egoístas diferentes. La primera es el aislamiento. Se aísla porque cree que de esa manera va a sufrir menos. Ni deja que le quieran, ni expresa sus sentimientos. También tiene tendencia a la represión, porque cree que si se da a conocer tal y conforme es, los demás van a utilizar eso que conocen para hacerle daño. También suelen tener miedo. El gran miedo que tienen es el miedo a no ser queridos. Dentro de ese miedo entra el miedo al rechazo, a la incomprensión, a la agresividad, al desprecio y finalmente a la soledad, a que no le quiera nadie. Cuando una persona tiene miedo a no ser querida, pues acaba amoldándose a una forma de ser que no es la suya, sino que es la que los demás esperan de él. Vale. Y cuando actúa de esa manera, ese conjunto entre el miedo, la represión y el aislamiento hace que vivan la vida con mucha tristeza y concluyen que la vida no tiene sentido e incluso quieren morirse para dejar de sufrir. Yo creo que antes de eso es mejor reconocer que se tiene miedo y saber a qué. Estas personas tienen miedo a no ser queridas. Por tanto, para superar el orgullo, lo que habría que hacer es liberarse de la creencia de que uno no es digno de ser amado tal y conforme es. Eso implica perder el miedo a ser uno mismo, encajar mejor la ingratitud y no sobreesforzarse en complacer a los demás si eso significa renunciar a la propia libertad. Las personas que siguen queriendo amar a los demás pero pierden el miedo a ser ellas mismas es las que pasan de la etapa del orgullo a la etapa de la soberbia, que es la siguiente. De la etapa de la soberbia solo diré una única cosa, que lo que queda para alcanzar en esta etapa es el conseguir ser humilde, que es la virtud más difícil de alcanzar. Y por eso es la última que se alcanza. Y simplemente ya para ir acabando, deciros que de todo eso se habla en los libros Las leyes espirituales y la ley del amor, que los podéis descargar gratuitamente en internet, en este blog, lasleyesespirituales.blogspot.com. Hemos traído libros en formato papel, por si los queréis tener en papel. Los libros valen 2 euros cada ejemplar y con eso se pagan los gastos de la imprenta, es decir, no hay ánimo de lucro. Al final de la charla los podéis conseguir. Ya para ir concluyendo la charla, deciros que para mí la evolución espiritual gira en torno a 2 conceptos: desarrollo del amor y eliminación del egoísmo. Que el darnos cuenta de eso a mí personalmente me ha ayudado a entender muchas de las cosas de la vida. Me enseñan que muchos de los sufrimientos de la vida no son estériles, sino que forman parte de un plan que pretende ayudarnos a desarrollar nuestra capacidad de amar, aunque sí que considero que hay un sufrimiento que no vale la pena, que es el de la persona que sufre porque anula sus sentimientos, porque ese sufrimiento no trae nada bueno. Por lo tanto, solucionemos las causas de sufrimiento estéril y enfrentemos las pruebas de la vida con mayor entereza, sabiendo pues que el propósito no es malo, es desarrollar nuestra capacidad de amar. Eso nos ayudaría a entender la vida y a entender la muerte, porque en realidad la muerte física solo es una etapa de transición hacia otra existencia menos limitada. Es un regreso a la vida en el plano espiritual, que es en realidad nuestro verdadero hogar. En realidad, si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen: la ausencia de amor, llamémosla egoísmo.
Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, como vivimos en la actualidad, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación del egoísmo hacia el amor, del interior hacia el exterior, porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. Ya simplemente me queda pues, por daros las gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Todo esto que nos cuentas tan maravilloso, ¿lo has aprendido? ¿Todo es porque has ido cogiendo material o es tuyo? Tiene mucho que ver con vivencias personales, que si leéis los libros sabréis un poco cuáles han sido. Lo que pasa es que yo intento exponerlo de esta manera porque sé que hay muchas personas que, bueno, en este entorno es más fácil que se entiendan las vivencias personales, pero sabéis que la gente en general todavía tenemos la mentalidad demasiado adaptada a solo me creo lo que diga la ciencia, ¿no? Entonces yo por eso en la primera parte de la charla lo expongo de esta manera, pero muchas de las cosas que expongo son vivencias personales que yo he tenido y en el libro podréis profundizar en ellas. Gracias. Sí. Yo supongo que te refieres al el viaje astral, el encuentro con Isaías. Yo estoy a mitad del primer libro, entonces he leído esto y tal. Y eso yo que te quería preguntar. Dices en la introducción del primer libro que, sí, que lo importante evidentemente es el mensaje, eso está clarísimo, y no cómo ha llegado, digamos, ¿no? Entonces, pero sí que te quería preguntar, toda esa información enorme por lo menos del primer libro, muy exhaustiva de muchos temas, algunos incluso tocando cosas científicas y tal, que tú la escribes como que te la, digamos, te ha llegado a través de este personaje de Isaías y tal. ¿Cómo ha sido realmente? ¿Ha sido tal cual lo cuentas o ha sido parte así o parte recogida por otras experiencias, como he dicho? El contacto es real y a partir del contacto a mí me surgen muchas preguntas y entonces yo he ido preguntando poco a poco, no solo a través del viaje astral, que es el principio del contacto, sino poco a poco he ido preguntando todo lo que me iba surgiendo y pues todo lo que ellos me iban transmitiendo yo lo iba escribiendo. Es un trabajo de muchísimo tiempo. Y claro, también el tener, digamos, yo creo que a mí me ha facilitado el poder expresarlo todo de esa manera, también mi propio desarrollo, ¿no? Porque a veces si algunas cosas no conoces algo de ellas, es muy difícil que te las puedan transmitir con todo lujo de detalles. Entonces, digamos que me ha ayudado, mi propia evolución me ha ayudado a poder plasmar el mensaje lo más fidedignamente posible. Niños y niñas, última pregunta, por favor. No hay más preguntas, volvemos a una última pregunta, por favor. Me queda claro entonces que para ti la enfermedad es algo que sirve para impulsarnos, ¿no? Si uno sabe tomar buena nota de por qué ha ocurrido la enfermedad y hace algo para aprender de ella, es una prueba para evolucionar. La pregunta buenísima por otra parte, Hay otra charla donde hablo de las relaciones entre... Se da para otra charla, que es tu otra charla. Sí. Bueno, pues ya El año que viene te esperamos. El año que viene, si queréis, si ahora os parece bien, hablamos de eso porque es un tema apasionante, de verdad. Pues aquella charla es más larga que esta. O sea que... Me interesa mucho. Una foto y... Gracias.